Hola, bienvenidos a un We Must Be Allowed to Speak. Esta vez se trata de la entrevista a Hugo Dávila sobre el disco Momentos 1982 de Julio Iglesias. Hugo es mi primo, es versado en música española e internacional y nos va a presentar al autor y este hit de su carrera. Buenas tardes. Efectivamente, Julio Iglesias marcó un hito dejó un legado muy grande con este disco Momentos, que fue producido en su mayor parte por Ramón Arcusa, que fue miembro del dúo Dinámico. Año 82, en el que Julio puso en lo más alto este disco, que resultó ser el más exitoso de toda su carrera. De las 10 canciones, las 10 llegaron a ser éxitos. Gracias por escucharnos. Una pausa de segundos y volvemos con la entrevista. Volvemos con la entrevista. Tenemos el disco Momentos que Hugo va a exhibir por los dos lados de 1982, vinilo original de Julio Iglesias, de su colección personal. Gracias a todos por vernos. Como les digo, Hugo es coleccionista de música y bueno, el tema más literario es Quijote, ¿no? Por la novela de Cervantes. Y allí hay un mérito de imaginar a la amada ideal, aún sea en conocimientos fugaces, ¿no, Huguito? Así es, ¿Qué sí, me podrías decir de esto? efectivamente. Él quiere cantarle justamente a su amada y le dedica esas letras, ¿no? esas canciones eh, en las que también menciona, ¿no? Que sería feliz con un vino y un trozo de pan y también un caviar y un champán, ¿no? O sea, Claro. él trata de construir una historia, ¿no? En la que la amada es lo principal y que con todas esas cosas y un poco unas cuantas más, pues él sería completamente feliz. Claro, y el mérito en Quijote de Cervantes es haberla imaginado, más que haber concretado el idilio, ¿no? Y en Julio es un yo poético que se retrata en una vida larga, también artística, bohemia, ¿no? Muy libre, muy pasional y también que le deja marcas, ¿no? Así es, Julio estuvo casado con, si hablamos de su vida sentimental, con Isabel Presley, de ahí él se separa, se divorcia, bueno, y ha tenido una vida pues bastante, no escandalosa, pero en la que ha conocido pues muchas mujeres, Claro, ¿no? por su vida Sí, sí, artística, quizás así es, nadie lo está juzgando, ¿no? así es. Por su roce con personalidades mundiales, por todos sus viajes, ¿no? Así es, y él ha mantenido siempre estado dentro de lo correcto. No ha sido una persona escandalosa, no es una persona escandalosa, No, pero sí en algunos momentos ha hecho noticia porque tenía de pareja a alguna persona muy famosa o algo así, ¿no? claro, Porque él mismo también era una persona de muy alta fama. claro. Y hay varias identidades, después nos vas a hablar de los creadores. Yo solo las que recuerdo y ya luego tú comentas el tema central de cada una. Por ejemplo, en Soy un truán, soy un señor es aceptarse el yo lírico contradictoriamente, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, con momentos de picardía, momentos de vulnerabilidad, momentos de creatividad. ¿Qué nos podrías decir eso para la vida de los cantantes hispanoamericanos, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Precisamente el tema es justamente eso, ¿no? Lo que tú comentas. Él se exhibe y se declara, ¿no? Ser un truán, que llevamos al significado más De extremo, pícaro nomás, de ¿no? Pícaro, pícaro, no nada exacto. malo, ¿no? Exacto, entonces yo creo que eso va por el tema de una composición simpática que a Julio le gustó, porque según recuerdo la anécdota, la compuso un señor llamado Ramón Arcusa, que fue miembro del dúo Dinámico, y él mismo se cuenta la anécdota que él dijo que el único que la podía cantar como Dios mandaba era Julio Iglesias. Claro, Y él no tenía relación comercial ni con él directamente, pero logró hacer que acercarse a Julio, que Julio la escuche, y a Julio le encantó tanto que la quiso grabar inmediatamente. ¿Qué demuestra eso? Que la letra iba con el pensamiento de Julio.
Claro. que iba muy acorde con su sentir, con su pensar, ¿no? Ramón, el compositor, logró darle a Julio una canción con la cual él sintonizó inmediatamente, por la temática de la letra, por el estilo y todo lo demás. Claro. Y después, otro detalle, ya que es netamente el canto, ¿no? Que la voz de Julio, que es moderada, ¿no? Sí tiene un tono viril, ¿no? Pero él no necesita gritar, no necesita alzar el volumen, ¿no? Para cantar. Le separa de otros cantantes de su tiempo, ¿no? Famosos, ¿no? Sin Efectivamente. desmerecer a nadie, ¿no? Exacto. Cuando Julio surge, empieza, digamos, ¿no? Sus primeras canciones a conocer el éxito. En esa época también estaba sonando Nino Bravo, que digamos que De era voz más fuerte, más ronca, ¿no? exactamente, era totalmente opuesto, diametralmente opuesto, si quiere decir, ¿no? Absolutamente distinto a Julio. Entonces, Julio con ese estilo, como bien has dicho, ¿no? Suave, más arrullador, logró también tener una audiencia y calar muy fuerte en el público, ¿no? Porque recordemos también que Julio empezó cantando, también empezó con las canciones mexicanas. Claro. Tiene un disco que se llama A México, en el que recoge 10 temas populares y ancestrales mexicanos, o sino de compositores famosos como Agustín Lara, en los que él le pone su estilo. Si bien en la canción mexicana sabemos que es fuerte y de cantar alto y de cantar viril, varonil, Julio sin alejarse de eso, con esa voz suave, tal vez llorosa, tal vez suplicante, podría decirse tal vez, logra dar en la nota y logra hacer que las canciones suenen muy bien, en ese estilo que él tiene, siendo canciones de un contenido, pues, acostumbrarnos uno a escucharlas en tono muy alto, ¿no? Al estilo Claro. mexicano puro, ¿no? Claro, él es también, aparte de artista, un difusor cultural de la obra musical latinoamericana, ¿no? De toda Iberoamérica, ¿no? Así es, Es, así es. es como un animador en presencia, ¿no? En presencia, un animador y partícipe de la cultura hispanoamericana. Exacto, también en un disco del año 80 que se llama Hey, justamente, Sí. interpreta un tema tradicional paraguayo, el pájaro chocuí, que Sí. sí, sí, exactamente. Entonces, De los localismos, ¿no? Chuy, las expresiones oriundas, ¿no? exactamente, exactamente, oriundas, porque le gustaba a Julio tratar de llegar a lo más que se podía, ¿no? Dentro de esa tradición, ¿no? Y tratar de retratarla en sus letras, en sus canciones. Y posteriormente sacó, allá entrando a los 90, 95 tal vez, un disco de tangos dedicado justamente, ¿no? A lo que es la música, uno de los ritmos tradicionales de Argentina, ¿no? Claro, y se sigue cultivando porque en academias de baile en toda Latinoamérica, por ejemplo, se ofrece, ¿no? El tango como curso aparte al de salsa, al de bachata, etcétera, ¿no? Así es, y recordemos que el tango necesita, esto me contaba nuestra abuelita, Sí. me decía que para el tango se tenía que tener una pareja, tratar de tener una pareja muy conocida, por lo que el tango es de unos movimientos muy característicos, muy especiales si se quiere decir, y no se podía bailar con cualquiera. Si uno quería bailarlo bien, tenía que tratar de tener una pareja con la que siempre abocarse y tratar de sacar buenos pasos. Podía uno ser libre de bailar con quien quiera, pero si no quería bailarlo bien, con una pareja especial. Claro, como con confianza. Con confianza. Después, retomando otra idea temática, ¿no? Se dice que la canción Natalie es de el amor a distancia, a veces el recuerdo y el enfriamiento de ese amor más querida, ¿no? Como que la herida ya está cicatrizando y que queda el recuerdo. ¿Qué nos podrías comentar de esa interpretación? Si va por ahí o hay algo más que decir. De hecho, que hay algo más que decir, ¿no? Justamente, precisamente Julio es coautor de esta letra, Natalie con Ramón Alcusa, al cual ya mencioné. Sí, Julio le da ese toque, ¿no? Él es como una persona tal vez de un tipo de sentimientos, ¿no? Un poco especial, ¿no? Ya que él, no solo, él al mismo tiempo que quería cantar con el sentimiento especial, también quería letras porque Julio llegó a rechazar canciones que no iban acorde con su pensar, con su sentir y con su manera de interpretar. Pero en Natalie él quiso darle ese toque, ¿no? Esa impronta
de una persona que está así, en ese momento de ese trance, ¿no? Por la amada y que está en esa situación recordándola y dedicándole palabras bonitas, ¿no? Y él comparte la autoría de esa canción. Sí, sí, Claro. sí. Y Natalie, ¿qué otros títulos hay conocidos? Por ejemplo, el mismo disco, la canción Momentos, también... La Paloma dijiste que tenía, me contaste, ¿no? Antes que tenía algo que ver con Libertad Lamarque, ¿no? Que sí. hay feminidad y también hay, yo creo que hay delicadeza, creo que es como un elogio a la fragilidad femenina, algo así. Exacto, esa canción es considerada, en el mismo disco ponen aquí La Paloma y entre paréntesis tradicional. Quiere decir que es una canción muy antigua, ¿no? Que los únicos que han hecho los compositores es una adaptación para este disco, ¿no? Pero se considera que es una canción tradicional muy antigua. Y Libertad Lamarque la grabó, la llevó a grabar hace muchos años. Y ella lo que quiso es retratar un poquito más el estilo, digamos, folclórico tal vez, el lenguaje más real de la canción, al utilizar versos que Julio no utilizó. Julio le dio otra visión a la canción, tal vez la quiere hacer más internacional, más para que llegue a más público, llegue más lejos tal vez, o si no a otro público, digamos. Y Julio tomó una adaptación de esa misma canción. Pero en sí La Paloma es una canción que contiene versos habla justamente de Cuba, ¿no? Claro, Algo así, y menciona, en vez de decir una chica, pronuncia la palabra huachinanga, claro, que sí, para nuestro hablar no es común, pero bueno, es un localismo, digamos, ¿no? claro, El cual Julio quiso evitar, pero Libertad no. Ella sí estuvo feliz de cantarla como la canción tradicional estaba. Sí, claro. sí. Y también no me vuelvo a enamorar, claro, para la vida de Julio, el Latin Lover parecería contradictorio, ¿no? Pero para el yo lírico, el yo poético, ¿no? Que eso también quiero que hay una parte, ¿no? Que todas las canciones tienen un cuidado de la estrofa milimétrico, que tiene que ver ya con la poesía pura, ¿no? El no volverse a enamorar es como un momento de resignación o más que nada una pausa, ¿no? Porque no está hablando nada contra la relación amante-amada, ¿no? Sino está quizás en un periodo de asimilación, de una ruptura, ¿no? Exactamente, él no tiene un problema en sí con ninguna mujer o con alguien en especial, sino con el mismo estado de estar enamorado, ¿no? Claro, Él ha sufrido ya bastante, como dice la letra de la canción, he sufrido ya bastante. Entonces quiere tal vez dejarlo por un tiempo, no precisa cuánto tiempo o no precisa hasta cuándo, digamos, pero quiere por un tiempo dejar esa etapa, ¿no? No quiere volver a enamorarse directamente, como dice su canción. claro. Sí. ¿Y nos podrías comentar los temas de las otras canciones que faltan? Perfecto, cómo no. Por ejemplo, tenemos una canción llamada Las cosas que tiene la vida, que acá dice que fue compuesta por Dani Daniel, que también es un cantante español, también de la época de Julio, que logró tener también bastante éxito. La canción Amor, también compuesta por Ricardo López y Gabriel Ruiz. Quijote, que ya le hemos mencionado. Con la misma piedra, de Macías. Parece que es un cantante que dice aquí que parece que fuera brasileño. Esa mujer, que ya casi al final del disco, también con una parte de la letra escrita por Julio Iglesias, Ramón Arcusa, Ramón Martínez y Si el amor llama a tu puerta, de Rey Giraldo. Lo característico de este disco es que las 10 canciones que contiene llegaron a ser sonadas en la radio, que para que una canción suene en la radio en la actualidad y antes era bien difícil, tenía que pasar por muchos filtros. Y este long play fue el más exitoso porque las 10 llegaron a tener posición en las listas de éxitos a nivel en la que es música en español. Y Julio logró entrar al mercado norteamericano con música en español. Fue de los primeros que logró poner éxitos en español en los rankings de música de habla inglesa. Y yo creo que con este disco y anteriores y posteriores logró entrar a ese mercado que es tan difícil. Uno de los pocos artistas que ha logrado eso. Tal vez en la actualidad hay artistas que lo han logrado también, pero Julio fue de los primeros, ¿no?, Claro. en lograr ese éxito, porque justamente este disco fue el más exitoso de la carrera de Julio.
Ha habido discos anteriores y posteriores que tienen muy buenas canciones. De hecho, Julio tiene una discografía muy amplia y en cada disco se puede encontrar muy buenas canciones. Pero hablemos que este es como un gran éxito, porque las 10 canciones sonaron muy bien y fueron muy exitosas. Claro, y eso dice bien de Julio porque, claro, también colabora con la difusión del aprendizaje castellano, ¿no? Probablemente, si una persona de otro idioma, asiático, europeo, africano, quiere dominar, o anglosajón quiere dominar el castellano, va a tener que rendir los exámenes de la Comunidad Europea, ¿no? Así Y el máximo nivel es el C2 y esos Ah, exámenes son vitalicios, ¿no? ah, Y sí, muchas personas, como se ven los intercambios de las universidades peruanas, vienen pues de Inglaterra, de Escocia, de Estados Unidos, de Canadá, a estudiar Derecho, Humanidades, ¿no? ujú. Entonces ha sido pionero en la difusión, ¿no? Quizás por recopilar el arte, ¿no? Con tanta minuciosidad y con tanto cariño también, porque si no se ve cariño, no se cree en la propuesta estética, ¿no? Exacto, él le ponía ese sentimiento, él cuando cantaba le ponía un toque muy especial, ¿no? De su persona. Es como si cada canción la envolviese en su arte y nos la transmitiese, ¿no? Nos la entregara, ¿no? Ya procesada por él, ¿no? Con su voz, con su entonación, con su sentimiento, ¿no? Y es más, incluso él también grabó música en inglés, si no me equivoco, con Willie Nelson, Diana Rose, Diana ¿no? Ross, y sí, también tuvieron éxito. Realmente, lamentablemente en Latinoamérica, al menos en el Perú, creo que no sonaron demasiado, pero el resto de América Latina ha tenido éxito bastante amplio también. Sí, sí, sí. Claro. Después, sobre los videoclips, ¿no? Y otra cosa es los conciertos, ¿no? Pero yo le veo, bueno, de joven a Julio, cuando su voz todavía la podía usar bien y también en su madurez, ¿no? Un buen registro, una audiencia fiel y que sus videos, ¿no? Por ejemplo, de los 80 como tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Los hacía con modelos que parecían top, ¿no? Top models, Sí, ¿no? sí, Rodeado sí. de, pues, jóvenes muy bellas, Sí, sí. ¿no? Y algunas parecía que la producción las contrataba del mundo anglo, ¿no? Del mundo angloparlante, ¿no? Así es. Quizás en otros videos, ¿no? En el coro también, coristas también, de cierta delicadeza, ¿no? Y bueno, esa compañía femenina, también se refleja en las letras siempre, ¿no? Por la variedad de amores, podríamos decir, ¿no? Así es, así es. Él, posterior a este disco sacó, recordarán la canción Lo mejor de tu vida. La letra también es muy sentida. Esa letra fue compuesta por Manuel Alejandro, que bueno, también llegó a ser muy exitosa la canción. Si bien el disco no igualó el éxito de este, pero tuvo canciones, unas 3 o 4 canciones que sonaron muy bien, ¿no? Y Claro. en Lo mejor de tu vida, que no se rompa la noche, de ese mismo disco también, en la que él habla que no quiere que amanezca, para que no termine lo bonito que está viviendo en ese momento. No digamos que él era una persona de momentos y de cosas fugaces, pero estaba tan endulzado en esa situación que no quería que amanezca, que no se rompa la noche y que que la noche dure para siempre, algo así. Ese sentir de Julio que era muy romántico, tal vez muy enamorado, Claro. tal vez un poco intenso. Sí, intenso, Ujú, sí, los videoclips con estas modelos ujú. habrían guardado una parte de espontaneidad, porque a veces a una de esas chicas, de esas modelos, bueno, obviamente guapas, ¿no? Ujú. Cuando dice tropecé de nuevo y con el mismo pie, le acaricia el pie, ¿no? Hay una Sí, de esas sí. escenas, ¿no? Yo creo que Julio tenía mucha injerencia en la dirección de sus propios videos y como bien dices, ¿no? Se rodeaba de chicas pues muy guapas, tal vez, de hecho, Modelos de repente, ¿no? modelos, casi todas probablemente modelos. Entonces yo creo que él tenía, con el éxito que tenía, ya para de la época de este disco, ya él era un consagrado absoluto no le costaba pues a él nada decir, no, que yo quiero dirigir mi propio video.
¿no? Ya, ustedes hacen lo técnico y déjenme a mí también colaborar, ¿no? Y negarle algo a Julio en ese momento hubiera sido muy difícil, ¿no? Claro. Entonces yo me imagino que le habrán dejado bastante libertad para que actúe de esa manera, ¿no? Acariciando el piecito. Sí, Claro. sí, Sí, pues, sí. y después, claro, es unos discos que quizás se sigan en algunos karaokes, quizás, bueno, haya algún apoyo de la embajada, ¿no? Como evento cultural o haya tenido, ¿no? En su etapa más activa, ¿no? Y qué podríamos decir de las letras, ¿no? Parece que son más para escuchar que para bailar, ¿no? Así es, Julio intentó sacar música rítmica y de hecho que la sacó, pero yo creo que siempre ha sido su fuerte las letras eh, para escuchar justamente, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. No hay, no recuerdo tal vez, o si me equivoco pueden comentarlo, ¿no? Pero música de Julio que sea bailable al 100%. Uno no puede bailar si está en un momento de alegría, ¿no? Alguna canción que tal vez no sea para bailar como se... Pero Claro. realmente Julio no iba al mercado del baile, creo que él iba más a la letra, al exceso de el placer de oír la música y las letras por ese placer. No podría, como digo, bailarse alguna que otra, ¿no? Por el ritmo, pero no eran 100% pues para eso. Claro, y el videoclip oficial de Quijote, ¿no? Todavía no lo suben a 4K, yo no he detectado, ¿no? De repente me equivoco, de repente está, ¿no? Pero escoger un velero en lugar por ejemplo, pasar un video con escenas de distintas chicas, ¿no? Por esa frase quise ver tu cara en cada mujer, ¿no? Que tú nos vas a explicar. Y el velero sería como que están en mar, ¿no? Como el viaje, la travesía de la vida también, ¿no? Exacto, o sea, él justamente dice, no quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. O sea, él está en ese momento eh, lejos, ¿no? Se encuentra solo y eso dice bastante, ¿no? ¿Por qué no canta la canción con alguien? La temática es que él estuvo solo en ese velero, ¿no? Claro. Está queriendo tomar distancia de lo que le pasó tal vez, reflexionar y dejarse llevar un poco por la misma vida, ¿no? Que lo aleje de todos esos problemas en ese velero, ¿no? Que lo lleve un poco lejos de todo aquello. Pero es inevitable recordar, y en ese recordar es que le dedica esos versos, ¿no? A la persona, A ¿no? la persona, ¿no? Sí. Y Dulcinea que era buscada por Don Quijote como también para demostrarle un merecimiento de su amor, ¿no? De pasar una prueba, ¿no? Acá es quizás no tanto ese merecimiento, sino la pasión, ¿no? Demostrar que existía pasión por la amada, ¿no? Como en otras letras, como en Natalí, como Así es. en otra que nos puedas decir, Por ejemplo, ese tipo de pasión. esa mujer, o también el mismo, Esa mujer, si nos puedes contar la letra algo del tema. la que quiere algo así como dice, la que quiero querer, la que va a devolver el sentido de mi vida, algo así dice Ah, la letra. claro. Entonces, sí, es más, tenemos aquí las letras, acá tenemos Ah, qué bonito. las letras, por ejemplo, le puedo leer, esa Sí. mujer, la que voy a querer sin saber cómo es, sé que va a ser mi amiga, esa mujer que me enseña a perder, que yo aprenda a querer y acompañe mi vida, la que yo quiero querer, la que va a devolver el sentido de mi vida, va a acercarme otra vez a las cosas sencillas. O sea, en esta canción él está tratando de cantar a alguien que aún tal vez no, a un ideal que él tenga. O alguien que todavía no llega a su vida. No llega a su vida, exacto, que Claro. está en esa soledad y busca, esperando a alguien, ¿no? No sabemos si ansioso o palmado, pero está esperando, ¿no? Y tiene ese ideal, que sea alguien que le devuelva ese gusto por la vida, digamos, ¿no? O esa tranquilidad, o que llene tal vez algún vacío. Pero es una canción muy sentida, ¿no? Ella va a ser la Claro. alegría, el refugio y la calma, ¿no? O sea, va a ser. No, ahorita en ese momento él se encuentra tal vez sin eso, ¿no? Claro. Sin calma, se siente una persona tal vez sola. Y podemos también comentar, por ejemplo, la canción Amor. Sí. Dice, por ejemplo, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Este ya es un canto, digamos, al mismo, a lo que él quiere expresarnos en ese Lo que es el proyecto continuo de pues, la gente que se ama y sigue una vida juntos, ¿no? Así es, sentir que sus besos andaron en mí, igual que unas palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti,
hacía en tus labios la señal de la cruz. Claro. Es decir, eso es justamente, ¿no?, lo que te comento. Y podrías mostrar la imagen con el perrito, porque eso dice mucho de la sensibilidad con su dálmata de Julio Iglesias. Por supuesto. Que tiene mucho de poeta, ¿no? De un poeta que, claro, él también lo muestra como un hombre sensible, que tiene pues aprecio por las mascotas y eso habla mucho de su capacidad de interpretar varios registros, ¿no? Pero claro, principalmente sobre el amor, sobre el romanticismo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso, Guito? Si quieres, ya ciérralo para... Perfecto. ¿Y qué nos podrías decir de esa sensibilidad y que se comprueba pues con las mascotas, con que, parece que un tiempo perdió contacto con su hijo Enrique, pero con su hija, que fue modelo Chabeli, no perdió contacto, ¿no? Parece que no. Sí, así es. Sí, lo que pasa es que Enrique creo que quiso iniciar su carrera, según lo que recuerdo, y no quería que él empezara desde arriba, digamos, por ser hijo de Julio, ¿no? Porque Julio pues, tenía un peso muy fuerte, su nombre era muy grande, y creo que él hizo lo posible por ser reconocido por él mismo, ¿no? Pero sí, estuvo lejos de su padre un tiempo, pero parece ya con el tiempo se han reconciliado felizmente. Sí. Ahora, sobre los perritos, sí, él era amante de los animales, también le gustan las mascotas. El hecho de que se retrata en un disco, en la parte interna, aún no sea la externa ni la posterior, la frontal ni la posterior, pero en la parte interna, demuestra que les interesa mucho los animalitos. Claro. Y los quiere, y eso habla bien de él, ¿no? O sea, las personas que tienen sensibilidad por los animales tal vez sean también mucho más sensibles, igual sensibles con las personas. Julio tenía esa sensibilidad, ¿no? Que le daba justamente al poseer esa voz tan particular, ¿no? Que no era una voz de registros altísimos, pero era una voz tan modulada, tan suave, que bueno. Y justamente el dálmata, ¿no? En esta foto él tenía más o menos 40 años, más o menos ya había cumplido cerca de los 40 años, y de este álbum todavía le quedarían algunos discos exitosos. Y bueno, ya con el tiempo Julio ya creo que está un poco retirado, no semi-retirado, aparece en eventos, sí se le repitarán por aquí y por allá, ¿no? Pero no podemos negar que el legado artístico que nos ha dejado, ¿no? Que ha sido muy bueno. Claro. Y también ha concedido él, en pleno apogeo artístico, varias entrevistas, no ha sido, por ejemplo, él una persona petulante, jamás, ha sido sencillo, ¿no? Y en todas sus entrevistas ha pues demostrado cultura, ¿no? Conocimiento de las fuentes literarias que inspiran también las letras, ¿no? Así es. Y yo creo que eso lo hace pues una figura entrañable y muy representativa de todo lo que es Hispanoamérica, ¿no? Como proyecto, ¿no? De cultura, de unidad, de legado, ¿no? Así es, siempre ha tenido una personalidad, digamos, tal vez un poco bromista, por lo poco que se ve en algunos videos, siempre sonriente, y cuando está entre personas, se nota que busca hacer una que otra broma por ahí. Entonces es una persona también de carácter bastante alegre, en cierta manera, ¿no? Claro. Bromista y amable. Entonces no hay, creo que si buscamos en YouTube un momento en que él haya tenido un desatino, o tensión en alguna entrevista, entrevista, o un problema con un periodista o alguna persona del mundo artístico, creo que no existe, ¿no? Julio ha sabido siempre andar con caballerosidad por donde ha ido, y ha dejado muy bien siempre el nombre de su patria y en general de los hispanohablantes, ¿no? De los que hablamos este idioma que compartimos con él. Ha sabido dejar siempre bien en alto, ¿no? Lo que es ser un buen artista, un artista bueno, y que nunca se sintió pues más que los demás, ¿no? Siempre ha sido una persona sencilla en todos los sentidos, ¿no? Sí. Nunca le ha negado un apoyo. Cuando le han pedido que colabore con algo, no creo que nunca se ha negado. Claro, hasta en entrevistas de prensa, ¿no? Sí, se le podía leer a él, ¿no? A él, y bueno, hay registros felizmente, ¿no? Sí, hay entrevistas que se pueden ver, ¿no? Y que él se le ve una persona muy honesta y muy sincera, ¿no? Claro, y el hecho de 10 canciones
para este disco y su duración, ¿lo hace breve, mediano, intermedio, largo? Yo diría que es normal tal vez, en el sentido de que, por ejemplo, cada lado del disco dura un promedio de 20 minutos, Claro. entre 20 y 21 máximo, entre 19 y 21. Y entonces hablamos de 40 minutos en promedio de música, que para la época era, en la época que se hacían estos vinilos, pues era un tiempo normal, ni corto ni largo, era un promedio. Recordemos que lo que mandaba en estos discos era el espacio, y las canciones algunos artistas ponían 6 canciones, otros ponían 5. Los géneros de rock, por ejemplo, son canciones más largas, podían haber 4 o 3, depende si eran muy largas, podían hasta haber 2 canciones nada más. O en algunos casos yo he visto discos que tienen solo una canción, que es un disco del grupo Estrellas en 45, que es un popurrí de los Beatles, y que es bastante extenso y dura casi toda la cara del disco, son como casi 18 minutos de canción. Entonces la extensión, es todo el espacio del disco, dependía de cuántas canciones uno quería poner en él, ¿no? Desde Claro. una larga, muy larga, hasta 6, incluso 7 si eran muy pequeños, ¿no? Y en general ese es un disco, digamos, estándar, ¿no? Un promedio normal, entre 40 minutos de grabación, 41 minutos de grabación. Claro. Y una pregunta clave, Huguito, Ujú. por lo que vemos en los conciertos de Julio Iglesias, Ujú. siempre sus canciones eran acompañadas de orquesta, ¿no? ¿Qué instrumentos predominaban o cuáles se adaptaban más a su voz? No, o si en general había algún ritmo predominante, ¿no? Que escogía el director de la banda, ¿no? Ah, sí, exacto, la instrumentación de Julio siempre ha sido suave. Si escuchamos este disco, por ejemplo, la instrumentación es casi, casi como una pluma, se puede decir un sonido de pluma, muy suave, muy sutil. La mezcla de los instrumentos está hecha para que ningún instrumento sea estridente, ni golpee duro, ni golpee fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que a Julio le gustaba eso, ¿no? Que nada desborde, que los sonidos estén muy controlados. Y eso también era en vivo. Las instrumentaciones eran muy suaves, digamos, controladas. No había golpes de instrumento que no estén programados. Y si los había, tendrían que estar programados, ¿no? Pero en general Julio prefería la música, unos arreglos bastante suaves. Yo creo que tenía que ver con su voz. Porque al tener una voz también que no levantaba demasiado alto, no podía un instrumento sobrepasarlo tal vez en el registro, ¿no? Entonces Claro. él trataba de que todo sea acorde y que todo esté bajo el nivel de su voz tal vez, ¿no? Para que no se sienta algo extraño, ¿no? Que una voz, una instrumentación no lo tape a él, y que su voz siempre predomina, ¿no? Por eso necesita una instrumentación bastante suave, de Claro. una cosa armoniosa. Y en la interpretación pública de estas canciones de momento se da esas características que estás mencionando. Sí, hay videos que se pueden ver en la que, por ejemplo, canta Natalie. Yo he visto Natalie y Quijote, si no me equivoco. Y sí, las instrumentaciones son bastante suaves, muy controladas, unos sonidos que no son así, como les digo, digamos como el rock, ¿no? En el rock se puede Claro. escuchar todo lo contrario, más bien cuanto más, no digamos estridente, pero sí fuerte suene, pero también controlado suena mejor, ¿no? Porque el rock necesita tal vez guitarras más fuertes, sí, más fuertes, baterías que suenen intensas, tal vez teclados que llenen el espacio. En cambio, Julio trataba de evitar eso y que todo sea algo más controladito, ¿no? Claro. Sí. Y después, una pregunta clave, Huguito, que es mucho de la lectura, del cuidado de los artistas, las empresas discográficas y por ejemplo, las obras de literatura, ¿no? Que actualmente esto en el mundo hispanoamericano, desde el 2011, que salió el nuevo reglamento de la RAE, de la Real Academia Española, que rige hasta hoy. La gente pues, de ensayos o ficción necesitó en las editoriales contratar a más correctores de estilo, o sea, invertir más. Ya. Entonces, por ese costo adicional es que ponen generalmente, está prohibida la reproducción total o parcial, hasta tomar copia de la
portada, en fin, que bajo pena de tal artículo, Ay, y ay. se ve una confianza en la producción del autor y en la producción de los letristas que trabajaron para Julio, de poner estas letras que son como poemas en 1982, donde felizmente no había esa restricción a obra de derechos que impide la difusión cultural, porque una persona que restringe toda interpretación se pierde de un comentario favorable, de un análisis respetuoso que puede asegurar su ascenso o la sostenibilidad de su carrera, ¿no? En tiempos de Julio yo veo que hay esa seguridad en él como artista, en los letristas y en la empresa de poner las letras. Efectivamente, Julio cuidaba mucho las interpretaciones. Hay una anécdota al respecto, hablando de letras, que bien has comentado, ¿no? El tema y cómo es él, que era José Luis Perales. Sí, José Luis Perales quería que Julio la cante, pero a Julio no le gustó la canción. Definitivamente no le gustó y no quiso cantarla. Ya fue que a Perales lo animaron para que la cante él mismo. Y bueno, la historia es conocida, ¿no? Así que claro. Perales triunfó con esa canción y hasta ahora es una de las mejores. Y creo que él mismo ha declarado Perales que no hay concierto que no la pueda dejar de cantar. Entonces, pero Julio la rechazó. ¿Y por qué lo rechazaría? Puede haber muchas interpretaciones, Julio ha hecho su versión, hay versiones, hay opiniones y opiniones. Pero yo pienso, creo que tal vez no iba acorde con su sentir, con el tema, la temática de la letra. Entonces, hablando de lo que tú dices, ¿no? Lo que tú habías comentado, las letras de las canciones aquí son casi como poemas, ¿no? Claro. Pero también llegan a la comprensión que Julio tiene también sobre cada tema. Si le hablan a Julio de alguna situación y le dicen, háblala con esta letra, él tiene también que sentir que la letra va con sus ideas también, ¿no? Claro. En cierta manera, ¿no? Porque para llegar a rechazar una canción que después fue exitosa, él hasta tenía que estar muy seguro de que simplemente cantándola él tal vez no iba a ser un éxito, tal vez lo iban a ver mal, tal vez no les iba a gustar, o él no se iba a sentir bien cantando. Entonces para eso él tenía un equipo de escritores, un equipo de productores, que le brindaba esas letras con las que él podía coincidir, ¿no? En su pensar, en su sentir y algo así, ¿no? Claro. Y para terminar, Hugo, ¿qué legado o qué etapa en este disco más exitoso marca o explica la trayectoria de Julio, ¿no? ¿Qué hay antes, qué hay después de este disco? Ok, por ejemplo, hasta el año 82 ya Julio había sacado muy bonitas, muy exitosas canciones, justamente Soy un truán, soy un señor, el año 77, en su disco 33 años. También había sacado la canción Hey en su disco del mismo nombre del año 80. Y tenía canciones, por ejemplo, La vida sigue igual, eh, tenía también canciones, por ejemplo, del disco Hey, también tenemos la canción Por ella. Tenía muchos éxitos. Ya para el año 82 Julio era realmente un consagrado. Y este disco llega en la mejor etapa de su vida, de su carrera inclusive, es más, porque ya él ya había hecho una trayectoria muy grande, había alcanzado el éxito con canciones mexicanas, con canciones de compositores también mexicanos, de compositores españoles. Y este disco pues llega en un momento que él ya era un consagrado y este disco ya lo lanza, digamos, a la estratosfera. Ya con este disco se super consagra, ya alcanza un éxito ya global. Si él era un cantante internacional, según se convirtió en un cantante mundial. Claro. Entonces, muchas gracias, Huguito, por todo lo que has comentado. Hemos estado acá, Hugo Dávila, Gonzalo Valdivia Dávila, hablando de un ícono cultural que, por todo lo que se ha dicho, no deja de estar alejado de la literatura, ¿no? Incluso hay poemas dedicados a cantantes, a actores y actrices de cine. Y bueno, él ha tenido la cercanía a compositores versados en la literatura, ¿no? Lo que se nota, ¿no? Por la métrica, por el estilo, casi como de poemas, ¿no? Exacto, casi como poemas. Exacto. Claro. Entonces, gracias por vuestra compañía. Hugo me ayuda siempre en la presentación de íconos culturales, de celebridades
y voy a pausar. Nos veremos en otra emisión de literatura, de arte, en este canal de YouTube. Gracias por vuestra compañía. Hasta muy pronto.